Bueno, nosotras veníamos hablando la semana pasada, estuvimos leyendo una parte del Salmo 19 y habíamos visto un poquito acerca del Salmo 19 donde Dios revela su testimonio a través de la creación, que eran los primeros versículos. Después nosotras habíamos estado deteniéndonos en los versículos 7 y 8, ¿sí? Donde Dios se revela a través de su palabra, ¿sí? Da testimonio de sí mismo a través de su palabra, ¿sí? Y habíamos dicho 18. también que Dios se reveló a través de Cristo, ¿sí? A través de Jesucristo, su gracia. Y hoy vamos a terminar de ver el Salmo 19 y vamos a repasar un poquito lo que habíamos visto la semana pasada. Así que las invito a buscar ese salmo y otro versículo más que vamos a leer que está en 2 Timoteo capítulo 3. Así que podemos buscar, para ya tenerlos marcaditos, el Salmo 19 y 2 ¿Cuál Timoteo, es la otra? Salmo 19 y 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Así ya los tenemos ahí los dos preparados. Ay, Dios. Versículo 3. Eh, Leemos el Salmo 19 a partir del versículo 9 al final, ¿sí? Del 9 al 14. Dice el versículo 9: El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Este último versículo, el versículo 14, es un coro conocido también, que las palabras de mi boca y meditación de mi corazón sean todas en loor a ti. Y la primera parte del Salmo también es otro coro bastante conocido, ¿sí? Que se cantaban antes. Ahora no sé si se están cantando tanto, pero son bastante conocidos. Nosotros habíamos hablado el otro día de 4 cosas, ¿sí? En los versículos anteriores habíamos dicho que la palabra de Dios, ¿sí? Produce en nosotras santidad. Habíamos dicho que la palabra de Dios también sabiduría produce en nosotras, ¿sí? Hace sabio al sencillo. Habíamos dicho también que la palabra de Dios nos daba satisfacción, porque aquellos que amamos a Dios, cumplir su palabra nos produce satisfacción, ¿sí? Y también que daba un sentido, daba luz a nuestros ojos y daba un sentido a el caminar como cristianas, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver, les voy a compartir unas imágenes, ¿sí? Y vamos a hablar, además de todo eso, que la palabra de Dios es útil, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué en la palabra dice de sí misma que es útil. Fíjense, primero vamos a repasar el versículo 9 y 10 y después ya nos vamos a meter de lleno en los versículos 11 hasta el final. Fíjense el Salmo 19, versículo 9, volvemos a leer, dice: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. ¿Sí? Acá nos dice también que aquella que teme a Dios, los que temen a Dios, van a estar firmes. ¿Sí? Es decir, no van a ser inconstantes, como dice en Santiago, y van a ir de un lado al otro, ¿no? El temor a Dios, ¿sí? No el temor en sentido de miedo, sino en respeto, en poner a Dios en el lugar que realmente corresponde en nuestra vida, nos afirma, ¿sí? El temor a Dios, este respeto, ¿sí? Hace que permanezcamos en su palabra, ¿no? Y que andemos por su palabra, ¿m? Porque dice, el temor de Jehová es limpio, permanece para siempre,
y los juicios de Jehová son verdad, todos justos, ¿sí? Entonces, quien teme a Dios no solamente está firme porque permanece en su palabra, pero también transita, ¿sí?, por una senda recta, ¿no? Eso es lo que nos quiere decir este versículo. Y el versículo 10 dice, quien teme a Dios, lo vamos a volver a leer, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, ¿sí? Los juicios, ¿no? Y dulces más que la miel y la que destila del panal, ¿sí? Entonces, aquel que teme a Dios, aquella que teme a Dios, encuentra también el valor de la palabra y la satisfacción de la palabra, ¿sí? La satisfacción en su palabra. ¿Por qué decimos que aquella que teme a Dios encuentra el valor en la palabra, sí, el valor de la palabra de Dios, o sea, aprecia la palabra de Dios, ¿sí? Y también encuentra en esta palabra de Dios satisfacción? Porque dice acá que esta palabra es tan recta, es tan justa, ¿sí? No está corrompida, es como el oro refinado, no hay partículas, ¿sí?, entremezcladas, es como el oro más precioso, ¿no? Y dicen los comentaristas del Salmo 19 que Dios a través de este versículo puso dos cosas, ¿sí? Tal vez las personas grandes se fijan más en lo económico, ¿no? En el valor económico de las cosas. Entonces ahí pone a la palabra de Dios en el máximo valor, ¿sí? En el máximo precio. El máximo precio en la época que se escribió era este oro refinado, ¿sí? Y tal vez las personas jóvenes bueno, yo me pongo entre las jóvenes, nos deleitamos en disfrutar cosas concretas, ¿no? Una actividad que nos gusta hacer, o algo que tal vez nos gusta comer, ¿no? Muchas cosas así que son como más a través de los sentidos. Y en la segunda parte dice, compara a su palabra, ¿sí?, como que es más dulce que la miel y que la miel que destila del panal. Dicen que la miel que destila del panal es la más deliciosa, ¿no? Y en esa época, pensemos, no había golosinas, no había azúcar, no había chocolate, ¿no? En el momento en que se escribe la palabra, la miel era el endulzante natural por excelencia, ¿no? Entonces, quien tenía deseos de comer algo muy rico, ¿sí?, y muy apreciado, entonces consumía miel. Y pone entonces a esto, ¿no? A la palabra tiene que ser en nosotras apreciada, ¿no? Tenemos que valorarla porque sabemos que es de gran precio para nosotras, pero a la vez también nos causa satisfacción, ¿sí? Quien teme a Dios valora su palabra y también se siente satisfecha en su palabra, ¿sí? Y ahora sí, vamos a leer el versículo de 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Yo lo voy a buscar también porque si lo digo de memoria por ahí me equivoco, así que lo vamos a leer. Acá está. 2 Timoteo 3:16 dice, y este es el versículo central de este estudio, ¿no? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios, ¿sí? Sobre eso ya habíamos hablado cuando dimos el mensaje de que la palabra era segura, ¿no? Es inspirada por Dios. Dios inspiró a cada uno de aquellos que escribieron su palabra. Dice, y útil. Y de ahí, digamos, la frase central de este mensaje, que la palabra de Dios es útil, ¿sí? ¿Por qué es útil la palabra de Dios? Bueno, ahí da varios argumentos. Dice, porque es útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir y para instruir en justicia, ¿sí? Este versículo lo podemos comparar con una parte de lo que vimos el viernes pasado, del Salmo 19, y con lo que vamos a ver hoy. Entonces, ahora sí, volvemos al Salmo 19, ¿sí? Y vamos a compartir otra imagen para ver justamente, bueno, habíamos dicho, ¿sí?, el Salmo 19:10, y ahora vamos a compartir otra imagen sobre 2 Timoteo 3:16, acá está el versículo, toda la escritura es inspirada por Dios, bueno, lo hemos leído, y útil, y acá están 4 palabras resaltadas que son las palabras centrales de hoy, ¿sí? Para enseñar, para redarguir, que ahora vamos a explicar qué es,
para corregir y para instruir en justicia, ¿sí? Bien. Acá la señalé a las 4 palabras, pero la palabra enseñar hoy no la vamos a desarrollar porque ya lo vimos la semana pasada, ¿sí? Cuando hablamos de todas las características de la palabra de Dios, ¿sí? Que dice que hace sabio al sencillo, que convierte el alma, todo lo que vimos la semana pasada, más los 2 versículos que recién explicamos un poquito de qué se tratan. Hoy nos vamos a centrar entonces del versículo 11 al 14, ¿sí? Vamos a ver qué significa que la palabra de Dios es útil para redarguir, para corregir y para instruir, ¿sí? Vamos a ir a la primera palabra. Salmo 119, 11, vamos a leerlo de nuevo, dice, tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón, ¿sí? Acá se refiere el salmista, ¿sí? A que, bueno, Dios a través de su palabra revela estos juicios justos, ¿sí? Que aparecen en el versículo 9, que son verdad y que son justos, ¿sí? Es decir, no hay ninguna corrupción en lo que Dios revela, sino que son verdad y justicia. Bueno, justamente muchos hoy reclaman, ¿no? Memoria, verdad y justicia. Bueno, los juicios de Dios contienen verdad y justicia, pero no una parte, toda la verdad, ¿no? Y dice que estos juicios, ¿sí? Para nosotras son como una amonestación, ¿sí? Es decir, como dice ahí en 2 Timoteo, están para redarguir, es decir, para poner al descubierto, ¿sí? Dice entonces que son, tu siervo es además amonestado con ellos, y en guardarlos hay grande galardón. ¿Sí? Redarguir es esto, es sacar a la luz lo que hay en nuestro interior. Y acá empieza como la parte central, ¿no? de esta meditación. Nosotros vimos todas las características, estudiamos en los otros encuentros, ¿sí? Que la palabra era segura, que la palabra era viva, ¿no? Que la palabra era perfecta. Vimos todas las virtudes de la palabra de Dios y cómo ella da testimonio de Dios mismo. Pero ¿qué pasa? Ahora llegamos a un punto crucial. La palabra también es encargada de redarguir, es decir, de sacar a la luz lo que hay en nuestro corazón. Y acá se conecta con el primer mensaje cuando habíamos hablado, ¿sí? Que la palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. No queda ningún espacio sin que la palabra llegue, ¿no? Y dice entonces que saca a la luz lo que hay en cada una de nosotras. Por eso el versículo dice que somos amonestadas a través de su palabra. Es decir, Dios a través de su palabra nos muestra cuál es nuestra realidad. ¿Sí? ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo estoy yo hoy? ¿Sí? Él nos lo revela a través de su palabra. Y si la cumplimos, tenemos un galardón. ¿Sí? Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si nosotros sembramos, ¿no? Cosas que son de bendición y aprobadas por su palabra, seguramente vamos a cosechar bendición. Pero cuando desechamos su palabra o la tenemos en poco y tomamos malas decisiones, también vamos a tener, no que Dios nos castiga, como dicen vulgarmente, sino las consecuencias de nuestras propias decisiones. Por eso, nosotras, cuando nos ponemos delante de su palabra, leemos su palabra y Dios nos habla y somos amonestadas, tenemos que ser sensibles a esa amonestación del Señor, a eso que Dios nos llama a transformar, a entregarle, a cambiar, a perdonar, o digamos, el llamado que Dios tenga para cada una de nosotras, ¿sí? Entonces decimos que redarguir es sacar a la luz, ¿sí? Y Dios entonces con su palabra muchas veces nos amonesta, porque tiene que mostrarnos cosas que a veces no nos agradan, pero que es necesario que Dios nos revele. Vamos a ver otra imagen más, ¿sí? Del versículo 12, a ver, versículo 12 y 13, vamos a leer juntitos. Dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Qué pregunta, ¿no? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. ¿Sí? El versículo de 2 Timoteo decía que también la palabra era útil
para corregir o rectificar, capaz que entendemos mejor rectificar, ¿no? La palabra de Dios nos corrige, y acá hay 3 puntos, ¿no?, que podemos resaltar. ¿Qué es lo que quiere corregirnos? ¿Sí? Los pecados encubiertos, los pecados evidentes y los pecados por extravío. Ahora vamos a volver al versículo y ahí vamos a entender más, ¿sí? Dijimos, los pecados que ocultos, ¿sí? Los pecados evidentes, los que todos pueden ver, y los pecados por extraviarnos, ¿sí?, por alejarnos de Dios. Ven que dice, la primera pregunta empieza, ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién de nosotras puede sentarse y hacer un recuento de todos los pecados que hizo en su vida y las cosas que hizo mal? ¿No? A veces hay algunos que no son ocultos, es decir, a veces hemos hecho algunas cosas y ofendimos a personas y ni siquiera lo sabemos, pero Dios lo sabe, ¿sí? Y también a veces pasa, podemos pensar también en aquellos pecados, ¿sí?, que los encubrimos, los pecados encubiertos. ¿Por qué? Porque sí sabemos que estamos, digamos, haciendo las cosas no como Dios quiere, no rectamente, ¿sí? Pero los encubrimos a los ojos de los hombres, porque a los ojos de Dios no podemos encubrirlos, ¿no? Entonces, dice acá el salmista, líbrame de los pecados que me son ocultos, ¿sí? Seguramente él se refiere a esos pecados que por consecuencia, por una mala actitud que la tenés incorporada y no te diste cuenta, bueno, Señor, muéstrame, hazme saber, ¿sí? Cuando estamos frente a su palabra nos redarguye, como decíamos en el punto anterior, no podemos estar frente a su palabra y permanecer igual. El testimonio de Dios, como ya lo hemos venido viendo, nos revela, ¿sí?, qué es lo que somos, qué es lo que Dios quiere, en qué áreas debemos cambiar, qué cosas debemos entregar, ¿no? Entonces dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Sí? No podemos permanecer iguales después de haber estado frente a su palabra. Y dice, líbrame de los que son ocultos, ¿sí? Ese líbrame es como cuando tenés una condena, ¿sí?, y la cumpliste, ¿no? Señor, restáurame, líbrame de los que me son ocultos, ¿sí? Pero quiero yo hacer esta diferencia, ¿no? Los que son ocultos a los ojos de los hombres, pero no son ocultos a los ojos de Dios. Entonces, si hay pecados ocultos conscientemente, bueno, es tiempo de entregarlos en las manos de Dios y no, una cosa es que a veces tengas o caigas en pecado, que tengas un desliz, y otras cuando el pecado es una práctica en tu vida, ¿sí? Dios no puede bendecir las vidas donde el pecado es una práctica habitual, ¿no? Después, si seguimos mirando el Salmo 19, dice, preserva también a tu siervo de las soberbias, ¿sí? Estos son los pecados evidentes, ¿no? Ahí dice que la palabra soberbia es como, en el original representa como una hervor, ¿viste? Cuando vos te enfervorizás y haces las cosas no guiada por el Espíritu Santo, ¿sí? Y son pecados evidentes, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros en soberbia pensamos como que crees que sos superior a los demás. A veces no es que vos creas que sos superior a los demás, ¿sí? Pero a veces también uno se siente como el centro del universo y piensa que todo gira en torno a uno. Y bueno, tenemos que pedirle al Señor humildad, ¿no? Humildad para conducirnos con los que conviven con nosotros en nuestro hogar, con los hermanos en la iglesia, para que en todos lados podamos ser testimonio. Entonces, decíamos, líbrame de los pecados, ¿sí?, los que están encubiertos, pero también de los que son evidentes, los que por nuestra forma de ser o por nuestro temperamento salen a flor de piel. Pero hay otro más, ¿sí?, otra categoría más, ¿no?, que son las que Dios tiene que corregir en nosotras. Y bueno, esto ya es más grave, ya cuando está el pecado oculto, pero también está el pecado sí que es visible, y el corazón se va insensibilizando porque el pecado se hace una práctica en nuestra vida. ¿Qué es lo que pasa? Y bueno, ya viene la rebelión, ¿no? Acá el salmista dice, Señor, quiero ser íntegro y quiero estar limpio de la rebelión. Pero muchas personas, ¿sí?, por permitir pequeños pecados, ¿sí?, encubiertos, o seguirlos ahí guardando a los ojos de los hombres, porque a los ojos de Dios no, ¿sí? Después incurrieron en pecados más grandes, nosotros clasificamos por medidas, pero Dios no, para Él son todos iguales, ¿sí?
y después terminaron endureciendo su corazón, porque cuando la práctica del pecado se hace constante en tu vida, tu corazón se endurece y la palabra está, pero si tu corazón está endurecido, el mensaje no lo dejas llegar, ¿no? Entonces, muchos, tal vez en algún punto, hayan estado en rebelión, ¿sí? En rebelión es decir, en rebelarse y en confrontar y en alejarse deliberadamente de Dios, ¿sí? Por eso yo puse los pecados de extravío. Ya me fui tan lejos de obedecer, de creer, de dejar que la palabra transforme mi vida, ¿sí? Que entonces estoy en un estado de rebelión, ¿sí? Pero el salmista dice, Señor, quiero ser íntegro. Que el llamado de hoy sea ese, ¿no? A ser íntegras delante de Dios, para que Dios nos corrija, ¿sí? Nos rectifique en lo que estamos equivocadas, en lo que estamos haciendo mal. Y eso Él lo hace a través de su palabra. Y por último, vamos a compartir la última pantalla y el último versículo, que es algo más que quiero decir acerca de los pecados evidentes, ¿no? Dice, preserva a mí también tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Esos pecados evidentes muchas veces son ese impulso que nos lleva a hacer esas cosas que después nos arrepentimos, ¿no? Y eso, si ponemos digamos, nuestra vida en manos de Dios, ¿sí? Y buscamos, ¿no? Que el Espíritu Santo controle nuestra vida, eso va desapareciendo, porque la obra de Dios transforma. Entonces, nos evitamos también muchos dolores de cabeza y muchas malas decisiones, ¿sí? Entonces, acá el salmista hablamos de los pecados encubiertos, los pecados evidentes y los pecados cuando ya nuestro corazón está tan endurecido que nos extraviamos. Y ahora sí, vamos a compartir una pantalla más y vamos a leer el versículo 14. ¿Sí? Vamos a cambiar de diapositiva, ahí está. Dice el versículo 14, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. ¿Sí? Dice el punto número 3, que es de 2 Timoteo 3:16, instruir en justicia. Instruir es entrenar, ¿sí? Entrenar. ¿eh? Entonces, Dios a través de su palabra, así, saca a la luz lo que primero nos enseña, porque Él es así, no nos va a pedir algo que no entendamos, que no sepamos. Primero nos enseña, después redarguye, ¿sí? Saca a la luz todas las cosas, ¿sí? Que no son de bendición, ¿no? Para corregir también, ¿sí? Para restaurar también, ¿sí? Hay que corregir, hay que arreglar cosas. Y para instruir en justicia es para entrenarnos, ¿sí? Una vez que ya Dios nos enseñó, Dios nos reveló lo que estaba mal, Dios a través de su palabra nos muestra cómo corregir. Si nosotras entramos, ¿sí? En ese training de la enseñanza, ¿no? ¿Qué va a pasar? Dios nos va a instruir en justicia, nos va a entrenar. Instruir es entrenar. ¿Entrenar para qué? Fíjense el versículo 14. Para que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti sean gratos, ¿sí? Para que nosotras tengamos un hablar como Dios quiere y un pensar como Dios quiere, ¿sí? Pero es toda una obra, o sea, muchas veces decimos, ay, mis pensamientos, estoy todo el día maquinando, me pongo mal, me aflijo, tengo ansiedad, ¿no? Tengo miedo, nos ponemos mal, pero ¿qué pasa? Nuestros pensamientos, ¿sí? Evidentemente no están siendo gratos, porque si estamos pensando en cualquier cosa, ¿sí? O cosas que no son de bendición, ¿sí? Es porque necesitamos más contacto con su palabra, más oración, ¿sí? Entonces, si nuestro corazón está con su palabra y estamos en contacto con el Señor y vamos poniendo en sus manos todas esas cosas que Dios nos muestra que tenemos que mejorar, que cambiar, Dios va trabajando en nuestra vida, ¿no? Y las palabras de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón, es decir, nuestros pensamientos, van cambiando, van siendo de bendición para nuestra vida, ¿sí? Ahora, si todo el tiempo estoy llenando mi cabeza, mi corazón y mis oídos con cosas que no son de Dios, y bueno, voy a terminar pensando cosas que no son de Dios, ¿sí? Y para terminar, vamos a dejar 4 puntitos, que los voy a mostrar, para
cerrar este tiempo de reflexión acerca de su palabra, ¿sí? La palabra de Dios es útil, ¿sí? Porque dijimos, enseña, ¿sí? Redarguye o descubre lo que hay en nuestro corazón, corrige, ¿sí? Nos muestra por dónde tenemos que andar y nos entrena, ¿sí? Entonces, como habíamos puesto en las reuniones anteriores, no busques en otro lado, ¿sí? Hoy las personas tienen el vacío de Dios, necesitan de Dios y buscan en cosas que nosotros a veces cuando nos enteramos nos afligimos, ¿no? De saber cuánta necesidad que hay en las personas y buscan en lugares equivocados. Nosotras tenemos la palabra, tenemos que buscar en la palabra y compartir esta bendición que es la palabra a otros para que realmente no busquen en cualquier lado, ¿sí? Sabemos entonces que es una palabra viva, que produce cambios, que es una palabra segura, ¿sí? Que es una palabra perfecta, ¿no? Y como dijimos hoy, una palabra útil. Así que bueno, espero que haya sido de bendición para cada una de nosotras. Y bueno, para cerrar este tiempo las invito a orar.